Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros amigos foristas aquí a través de mi página Andrew Álvarez Charnón, página oficial. Nuestro segmento los lunes, La Última Frontera, hoy, lunes 10 de febrero del año 2025, acá desde la cava de Vaca Brava, aquí en Dillar, en Cagua, una vez más con ustedes, transmitiendo, ¿no?, en vivo todas estas cosas de la mar de interesante que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, y específicamente este segmento, La Última Frontera, distinto y diferente a lo que hacemos cotidianamente en nuestros segmentos, pensando en voz alta los miércoles, 7:30 de la noche, y los viernes a las 8, la última, o mejor dicho, la otra realidad. La última es ahora, pero son la última copa que hay o la última Pepsi Cola del desierto, como dicen los muchachos en broma. Acá estamos con ustedes una vez más, acá tratando estos temas que están en la frontera de la realidad y que nos hacen indagar un poquito más de lo común y corriente. Eso es parte, ¿no?, del propósito de divulgar este tipo de información y de experiencias personales que hemos tenido por tantísimos años, con todo este tipo de eventos, a veces extraños, paranormales, fenómenos extremos, algo insólito, cosas que se salen, ¿no?, del marco de la realidad conceptual que todos tenemos de lo que debería ser, ¿no?, el mundo, ¿no?, como nos enseñaron el mundo. Recuerden, mi amigo y mi amiga, que usted tiene un concepto que le han dado, ¿no?, a través de la cultura, la educación, la formación que han hecho de usted en la sociedad en que vive. Usted tiene ahí obviamente todas las tradiciones y todo el marco de referencia que le dice a usted qué es la realidad, qué es bueno, qué es malo, qué es lo que se percibe y qué es lo que no se percibe. Pero más allá de esa frontera precisamente está la superrealidad, es decir, un evento donde no es la realidad per se de la persona o lo individual, es decir, su definición o su percepción de lo que usted cree que debe ser la realidad, o inclusive el marco en que la sociedad y cultura en que usted se mueve percibe la realidad y se la transmite, ¿no?, a sus componentes sociales. Aquí definitivamente vamos a ese ángulo difícil de entender cómo puede ocurrir percepción o cómo puede alterarse definitivamente, ¿no?, la capacidad de entendimiento de las personas que son expuestas a cierto tipo, digamos en ocasiones, de energía, a ciertos tipos de cambios externos, ambientales o inclusive internos. Aquí está toda esa correlación de ese mundo que algunos llaman la superrealidad, o de esa percepción extrasensorial en muchas ocasiones mal entendida, mal explicada o sobre todo realmente definida. Así que una vez más, gracias como siempre en este viaje que es La Última Frontera. Ahí estamos, en ese escalón donde entramos ya, donde las cosas no están completamente definidas y donde la ciencia se queda, ¿no?, en el paralelo mismo del entendimiento del por qué y para qué suceden, ocurren estos eventos que muchas veces pues llegan ya a la norma de la discusión de lo paranormal o sobre todo inclusive a las ideas de lo que puede hacer lo sobrenatural. Hoy en específico voy a hablar un poquito de lo que es Puerto Rico X-Files, la conferencia que tenemos precisamente el próximo sábado 22 de febrero, 8 de la noche en Café Sí o Sí, en los Borinquen Towers, Avenida Roosevelt, en el área metropolitana de San Juan. Es un conversatorio audiovisual, es el primer conversatorio audiovisual de este año, pero introduzco ese porque precisamente de los temas que voy a desarrollar allí está lo que aquí voy a exponer, aunque sea de forma somera, para que usted vea un poquito más allá de lo aparente en qué caemos. Por ejemplo, hace muchos años, en la década de los 70, al final de la década de los 70, el ingeniero Sebastián Robiú Lamarche, que actualmente es doctor en antropología y que se ha dedicado en sus últimos años a escribir sobre los taínos, a escribir sobre los caribes, a escribir de esa época precolombina, ¿no?, de las Antillas Menores, Puerto Rico y las islas también de las Antillas Mayores, es decir, toda esta cuestión de la cuenca del Caribe, específicamente en su prehistoria, en los hallazgos arqueológicos y sobre todo los mitos, leyendas, ¿no?, y todo lo que pueda ver con lo que eran las creencias mágico-religiosas de los taínos y de los pueblos antecesores a los taínos, es decir, Arahuaco, Igneris y otros más que estuvieron aquí, Saladoides y todos los que puedan ser identificados. La realidad es que antes de entrar en esa etapa de su vida, el ingeniero Sebastián Robiú se interesó por estudiar los objetos voladores no identificados y no meramente por lo que estaba ocurriendo en la década de los 70 aquí en Puerto Rico, la gran oleada del año 73, sino que también tiene un gran interés por el trasfondo cultural, obviamente, e histórico que pudiese tener este tipo de avistamientos y que no habían sido identificados o tratados de la manera más, diríamos nosotros, más seria o más sistemática dentro del método científico para entender tal vez una
posibles explicaciones a todos estos avistamientos que tenían, ¿no?, los habitantes de Cuba, Puerto Rico y obviamente República Dominicana. O sea, todo esto estaba enmarcado en eso. Él escribió un libro muy interesante que se llamaba Manifiesto OVNI, que anteriormente he mencionado aquí. Manifiesto OVNI en Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Y dentro de ese parámetro geográfico y dentro de ese marco cultural, pues trató de explicar algunos de los mitos y leyendas que habían en estas regiones del Caribe y sobre todo lo que estaba aconteciendo en aquel momento a nivel histórico con los avistamientos que ocurrían en Puerto Rico, las oleadas que estaban ocurriendo en aquel momento. Esto obviamente es diría yo, el primero y el último libro que se ha escrito con algún tipo de metodología científica y de observación, obviamente respetando, ¿no?, las entrevistas y la evidencia, si había alguna en aquel momento, y tratar de enlazar todos estos eventos que habían acontecido por décadas en el Caribe, inclusive por siglos, desde la época de la conquista española, desde la época inclusive de la cultura taína hasta lo que había en aquel momento en la actualidad. Pues bueno, dentro de ese quehacer que llevó a cabo el ingeniero Sebastián Robiu, que actualmente es el doctor Sebastián Robiu, antropólogo dentro del ámbito histórico, hay que señalar lo siguiente. Él empezó a utilizar evidencia que había, por ejemplo, comparativa, no solamente de las culturas de la región, sino buscar evidencia física, si había alguna que pudiese explicar algunas semejanzas, similitudes o incluso algunas cosas que ocurrían alegadamente de forma fortuita, pero que ubicaba zonas y lugares en Puerto Rico donde se repetían una serie de eventos desde la época prehistórica o desde la época obviamente precolombina o antes de la conquista. Entre ellas utilizó un sistema muy interesante que usaba el US Geological Survey de los Estados Unidos. Esa agencia federal que está en Estados Unidos hace mediciones aquí no únicamente de mapas, o únicamente no traza formas o áreas geográficas o topográficas, también hace estudios del subsuelo y sobre todo de áreas que son aerorradiactivas. Me explico para que me entiendan. Zonas aerorradiactivas son zonas donde la Tierra emite energía, ¿no? Tal vez por la actividad telúrica, pues emite energía, tal vez hay fallas geológicas allí, es posible, o hay una gran concentración de minerales como podría ser uranio o otros materiales, o otros minerales como el cobalto que puedan liberar radiación. En Puerto Rico tenemos un evento obviamente que tiene que ver con el gas radón, algo que he hablado anteriormente, que tiene que ver con la gran cantidad de ríos subterráneos que hay en Puerto Rico y obviamente la descomposición de diferentes isótopos bajo la tierra que liberan este gas radón que se puede acumular en cavernas, que se puede acumular en su casa, en su baño, etcétera, y que lógicamente está relacionado con ciertos tipos de cáncer. Por ende, he hablado anteriormente que usted debería comprar un detector de gas radón, que antes lo compraba en Home Depot, cualquier ferretería en Puerto Rico, pero que ya ahora brillan por su ausencia, no los venden. Ahora tiene que entrar usted acá, sea en Amazon o en cualquier otra cosa, cualquier otra plataforma, a comprarlos porque están obviamente a la venta. Ahora bien, dicho eso, ¿en qué se relaciona todo esto con la percepción extrasensorial? Con avistamientos de objetos voladores no identificados, de los FANI, como ahora se le llama. ¿En qué se relacionaba esto también con historias y leyendas y mitos de los antiguos pueblos indígenas o inclusive del pueblo español o de los colonizadores en Puerto Rico y de zonas que aparentemente poseían algún tipo de magia o algún tipo de fuerza extraña, inexplicable desde el punto de vista, ¿no?, diríamos nosotros, de aquel tiempo o inclusive en nuestra época, donde pues tal vez no entendemos por qué se desencadenan una serie de efectos físicos y psíquicos en ciertas regiones de nuestra isla y que esto también, ¿no?, hay que, como diría yo, extrapolarlo a otras partes del planeta donde ocurren cosas muy semejantes. Pues bueno, Sebastián, que es un buen amigo nuestro, bueno, muchos años, muchas décadas, y que hemos compartido inclusive conferencias juntos, exposiciones y entrevistas, etcétera, un sinnúmero de cosas que hemos tenido la oportunidad a través de los años de compartir. Pues Sebastián Robiu se interesó por ver si esta zona donde estaban, por ejemplo, los bateyes, ahí viene ya su interés por toda la cuestión taína, los bateyes indígenas, es decir, campos ceremoniales, por ejemplo, el Parque Ceremonial de Utuado, que había en aquel entonces, porque todavía no habían descubierto Tibes y todavía no se estaba trabajando a nivel oficial con el Parque Ceremonial de Tibes. Cuando él hace este estudio, el parque que se conocía era precisamente el Parque Ceremonial de Utuado, ¿no?, el de Caguana. Pues bueno, empieza a hacer un estudio y divide la isla en dos mitades, la mitad oeste y este, y obviamente, debido a la topografía, obviamente la sierra del centro de la isla de Puerto Rico, la cordillera central, pues dividiendo el norte y el sur.
Para los que conocen un poco sobre la cuestión climática y los microclimas, saben que en Puerto Rico hay varios microclimas que tienen que ver con la topografía y la forma en que entran los vientos alisios. Pero no vamos a ir por ese campo porque no va directamente con la discusión de hoy. Ahora, lo que sí hay que señalar y darle seguimiento a lo siguiente. Se dio cuenta que la mayor cantidad de avistamientos, ¿no?, o de incidentes que se daban en Puerto Rico no eran en el área este, allá en el Yunque, como la gente dice que se imagina o cree que ocurre, no, ni era en Fajardo, donde estaba el área 6, donde estaba Rupert Rhodes, estaba Save y todos los vuelos aéreos, la Marina, etcétera, etcétera, sino que estaba precisamente en ese punto intermedio, que es una línea que bajaba de Arecibo a Ponce, partiendo la isla prácticamente casi en dos, aunque Orocovis está en el medio de la isla, pero más o menos una línea así. Y se da cuenta que era hacia el oeste de Puerto Rico donde la mayor cantidad de incidentes paranormales o eventos relacionados sucedían en Puerto Rico. Utilizó lo que se llaman los mapas arcomagnéticos. Y este tipo de mapa arcomagnético lo que mide es precisamente las fuerzas magnéticas o las fuerzas radiactivas o de radiación aeroradiactivas que hay en diferentes zonas de Puerto Rico. A esto hay que añadirle nuevos mapas que se han diseñado a través del tiempo. Esos aviones que a cada rato la gente cree que están haciendo alguna conspiración secreta en Puerto Rico. Uy, 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 ahí está, mira, que eso es para eliminar a los puertorriqueños. No, eso siguiendo los platillos voladores y todo tipo de ideas sin saber un pepino de lo que realmente está pasando, porque hay que ser honesto con eso, a calzón quitado hay que decirlo. Estos aviones obviamente vienen cíclicamente a Puerto Rico y muchos vienen a actualizar las medidas de terreno en Puerto Rico y algunos de estos mapas obviamente arqueomagnéticos o zonas aeroreactivas. Otros vienen y trabajan de la NOAA ubicando zonas donde están en la costa de Cabo Rojo, La Mona, Lajas, etcétera, etcétera. Hacen obviamente un estudio y una medida de que de los corales y los bancos que hay allí, tanto de arena como de coral y arrecifes en esa zona que son examinados porque están en peligro de extinción. ¿Lo sabían? Pues bien, aclarar algunos puntos para no crear más pandemonium y qué sé yo, paranoia o todo tipo de ideas que puedan surgir por ahí. La realidad es que se empezó a usar estos mapas y se dio cuenta de algo muy interesante. Muchos coincidían con los batalles, es decir, con los parques ceremoniales y lugares que eran mágicos religiosos para los taínos, con los lugares donde la gente alegaba en la década de los 70, en la gran oleada del 73, se adjunta en el centro de la isla, etcétera, etcétera, de que allí se estaban dando coincidencias, aparentemente, ¿no? Había unas coincidencias de avistamientos, no solamente objetos voladores identificados, sino de entidades o criaturas no humanas o en forma humanoide, la mayoría de ellas, pero no eran seres humanos como tal, según la descripción de los testigos, que se manifestaban en esos lugares donde estaban estos avistamientos. Ahí incluyó adjunta. Ahí obviamente en esa zona estaban las minas, como en Utuado, donde hay minas de cobre, oro, ¿no? Plata y otros minerales que puedan ser identificados, que puedan tener algún tipo de conducción o que puedan darle algún tipo de valor, ¿no?, en ese arco magnético o energético de esa región. Empezó a hacer esta comparativa y se dio cuenta que había unas coincidencias aparentemente. No pudo identificar ciclos, ¿no?, en este tipo de apariciones oleadas, porque en aquel entonces era muy temprana la investigación sobre los ovnis en Puerto Rico. Este era el primer libro con seriedad o con método científico que había sido escrito en aquel momento. Luego de eso, pues conocemos muchísimos libros, la mayoría de ellos sin ningún tipo, digamos nosotros, de control dentro del ámbito de la ciencia o siguiendo una metodología como tal, o obviamente siendo estricto en ese campo. Sobre ese asunto en particular, sí, obviamente hay libros de divulgación, y me explico para que no haya confusión. Libros de divulgación es que se hablan de casos, ¿no?, de situaciones que han sucedido con testigos, ¿no?, de anécdotas de testigos y tantas cosas más. Ahora, que aporten evidencia o que puedan aportar al crecimiento, conocimiento técnico, científico, inclusive sociológico, antropológico del fenómeno ovni en Puerto Rico, no hay ninguno escrito. Vamos a hablar como es, y es la verdad, ahí está la evidencia. Ahora, dicho eso, para aclarar el punto, si hay que darle seguimiento a esto, se han hecho muchas observaciones, y yo, como tantos otros, hemos hecho muchísimas observaciones. Mucha gente me pregunta, pero bueno, escribe un libro sobre ese asunto, ¿no? Haga algo sobre eso. Bueno, hemos escrito muchas cosas, algunas las hemos publicado en revistas, diferentes revistas a través del tiempo, y otras, pues, las hemos guardado a ver si realmente vale la pena, si podemos verificar o confirmar más adelante las ideas que teníamos o las impresiones que tuvimos de los casos que investigamos in situ, en los lugares donde ocurrieron, o los testigos que entrevistamos. Yo obviamente llevo esto poco a poco, llevo como 40 o 50 años con si lo hago o no, pero bueno, hemos estado acumulando una gran cantidad y secuenciando una gran cantidad de datos, evidencias e historias que vamos a ir correlacionando sobre estos asuntos y que va a ser muy diferente a lo que regularmente se discute sobre este tema. Ahora, dicho eso, tengo otra visión, otra proyección de esto.
Ahora sí es bien importante decir lo siguiente. En muchos de estos lugares donde se daban estos avistamientos, que estaban obviamente estos focos de zonas aerorradiactivas en Puerto Rico, muchas de las personas que alegadamente se convirtieron en contactos extraterrestres o contactos, como le decían antes, ¿no? Canales, channeling, de este tipo de inteligencia desconocida o inclusive invisible muchas veces, porque supuestamente alegadamente la comunicación era telepática. Pues estas personas entraban en contacto, eran en esta zona, sea Lajas, que está parte de esa región también, sea áreas que pueden ser aledañas entre San Germán y Maricao, sean zonas como Adjunta, donde hay varios individuos que tuvieron este tipo de experiencias, hombres y mujeres, a los que yo conocí, entrevisté hace muchos años, que decían no solamente tener contacto con el más allá o con esos seres desconocidos de otro mundo, sino que decían también ser parte de esos seres. Algunos decían que eran extraterrestres en la Tierra. Pero bueno, aparte de que puedan haber obviamente psicopatías o algún tipo de problema mental o psicológico, sí hubo este tipo de experiencia aquí con este tipo de personas. Y específicamente en los años 70 y 80, eso obviamente se multiplicó en Puerto Rico. Yo recuerdo que en aquel entonces podíamos identificar sobre 7 o 8 personas que alegaban en Puerto Rico, oiga bien, no ser contactos, sino ser seres de otro planeta. Algunos decían que habían sido encarnados aquí, otros decían que habían sido puestos dentro de un cuerpo de una persona y que compartían el mismo cuerpo y tantas otras cosas que suenan a ciencia ficción. Por ahora los relatos que uno escuchaba de las personas que uno entrevistaba durante los años 70 y 80, donde pues en época que éramos estudiantes, con el grupo CEMCA, el Círculo de Estudios Metafísicos y Ciencias Afines en la Universidad de Puerto Rico, pues le dábamos seguimiento a esto, ¿no? Aprovechábamos obviamente esta coyuntura y en ese tiempo nuestros estudiantes pues pudimos, ¿no?, indagar muchísimo con gente que alegaba tener estos contactos. Ahora bien, muchos de estos fenómenos se daban en esta zona. Yo personalmente fui a muchísimas expediciones en los años 70 y 80 en estos lugares, a Junta, Laja, Cabo Rojo, Utuado, el Yunque muchas veces, aunque al Yunque, para que usted sepa y tenga una idea, no está dentro de los censos que ha hecho o los mapas que ha carteado el US Geological Survey como una zona aerorradiactiva, lo sabe. La situación de Yunque es muy diferente y es producida más bien ¿por qué? Por los transmisores, ¿no? Las ondas hertzianas o electromagnéticas que se producen allí de forma artificial en el pico de Yunque, cuando no ha sido el pico del este con los radares, que todavía tiene un radar activo allí, que se volvió a reinstalar hace unos años atrás y a reparar, y lógicamente las torres que tiene de comunicaciones, de control aéreo acá en Puerto Rico, hasta muchas más, la policía, el FBI, canales de radio, televisión, etcétera, que usan ese pico de Yunque en específico para todo este tipo de transmisiones, tanto de microondas como de otras frecuencias. Y recuerdo, y lo he dicho aquí, lo repito por enésima vez, hay una alerta específicamente en zonas que son declaradas reservas naturales, y el Yunque es una reserva natural, vamos a masticar con las neuronas, donde se supone que no haya emisiones de microondas porque afecta a las aves, en especial aves endémicas como puede ser la cotorra puertorriqueña, que ha estado muchísimas veces en la lista de extinción. ¿Es o no es así? Pero aún así, allí tienen microondas de la A a la Z de toda clase, y lógicamente se puede notar. La próxima vez que vaya al Yunque, haga esta asignación, porque no es que vaya a buscar grises allí o meterse por esos montes, se vaya a perder y después haya que estar rescatándolo. Y recuerde que si usted se pierde en el bosque del Yunque, usted busque riachuelos, busque obviamente quebradas o ríos y lo sigue en su dirección de descenso, que va a pasar por alguna carretera y no se va a perder. Mire qué fácil. Pero bueno, dicho eso, importante señalar la Tierra en el lugar, los efectos que hemos notado obviamente de estas ondas que hay allí electromagnéticas, es que cambian primeramente el crecimiento de la zona en general, de que el crecimiento de la flora, y que las pequeñas cerezas que nacen en Puerto Rico de forma silvestre, las que crecen cerca de estos transmisores, todas son sumamente agrias, saben mal, no maduran debido obviamente a que están expuestas a esta radiación, y que hace años atrás ya lo han eliminado. Antes, por regulación federal, tenían una rotulación que decía peligro de contaminación, obviamente, en nivel de radio, ¿no?, de radiación a nivel de radio, de frecuencia de radio. No se acerque, ya no hay nada de eso, pero el que sabe, sabe. Usted simplemente, la próxima que suba a Yunque, vea alrededor y vea cómo no es que estén fumigando, matando, podando las matas. Va a ver que el crecimiento está restringido, precisamente porque, pues, por las frecuencias de radio y otras más que se producen en ese lugar, y va a darse cuenta, si empieza a buscar las fresitas, las va a ver que son color naranja o amarilla, no son rojas como las que va a encontrar en otras latitudes del bosque, o inclusive lejos de las torres, en ese mismo nivel o esa misma altura. Dicho eso, importante señalar, dentro de toda esta cuestión pudimos experimentar varias cosas en el tiempo que tengo hoy.
Esto va obviamente a discutirse en Puerto Rico X-File. Yo aquí meramente le estoy dando unas gotitas, unas perlitas de esta cosa para que usted vea lo interesante que hay, lo profundo que hay y lo serio de este tipo de investigación. Que no es bla bla bla, o alguien me dijo, yo me imaginé, o identifiqué una luz ahí mal fotografiada, o qué sé yo, el planeta Venus o la Luna con el polvo del Sahara, y digo que es un portal de otro mundo. Ay, mi madre, me va a respetar la inteligencia. Aquí sí es importante aclarar el siguiente punto, mi amigo y mi amiga. Definitivamente, mucha de esta gente que nosotros conocimos a través de años entraban en ese tipo de trance en estos lugares. Cuando uno estaba cerca de estas personas, sentía como, qué sé yo, como un escalofrío, sentía como una vibración, algo raro con el individuo que entraba en el trance, el llamado contacto. Sea este hombre o mujer, de los 7 diferentes que estudiamos en los 70 y en los 80, en esas 2 décadas, iban a estos lugares específicamente donde ya de por sí, como he dicho, Sebastián Rubio había identificado estas zonas aeroradiactivas que estaban en los mapas y en la investigación del Geological Survey, que no lo hizo ningún ufólogo, nada, son mapas, punto, que utiliza el Geological Survey para obviamente monitorear Puerto Rico, saber las áreas que puedan ser tanto minerales como zonas donde hay este tipo de energía natural. Ahora, ¿qué pasa? Algo pasa con el inconsciente humano, algo pasa con nuestra máquina bioeléctrica, el cerebro, mejor computadora hasta el momento, y esperemos que la energía, mejor dicho, que la inteligencia artificial no nos desplace, como aparentemente parece, algunos dicen. La realidad aquí es que estas personas entraban en trance. Y cuando estas personas entraban en trance, no era que ellos hablaban solo, veían cosas. Los que estábamos allí, y yo se lo confirmo, veíamos cosas que comúnmente no veíamos y que aparecían en aquel lugar. Es como si esta persona sirviese como un proyector mental a los que estaban, ¿no?, en su campo de acción, lo que se llama telergia. En ese campo de acción influenciaba de alguna forma a lo que veíamos todos. Yo recuerdo, por ejemplo, un fenómeno que se dio para allá, para 1975, donde estuvimos acampando los estudiantes de la UPR, por ejemplo, de recinto, lo que era el Colegio Regional de Ponce, con un grupo de profesores de allá, que incluía a la doctora María Los Ángeles Chaco, que era mi señora madre. Ella dirigía el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Regional de Ponce en el 75. Y el grupo de CENCA estuvo allí, por ejemplo, en el área de Peñuela, en esa zona de Peñuela, en esas montañas de Peñuela, que se llama La Soplaera. Allí estuvimos toda una noche y se dieron una serie de eventos rarísimos, extraños, que era como si uno hubiera estado bajo los efectos, ¿qué diría yo?, de un alucinógeno, de algo que nos pusiese a imaginar o a ver o meramente a percibir cosas que normalmente no estaban en el medio ambiente. Lógicamente había una persona allí que era un paragnésico, era un medium, y esta persona, aparte de ser un medium, tenía también alegadamente capacidades para comunicarse con esa inteligencia. Esa persona entró en trance automático y empezó allí a divagar y a decir cosas extrañas, y tan pronto esa persona entró en ese trance, todos los que estábamos allí, como si fuera el efecto del inconsciente colectivo, empezamos a ver cosas, o a alucinar, o a ver cosas que estaban en otra frecuencia de la realidad. ¿Quién sabe? Yo no lo podría explicar, ni nadie más, pero obviamente pude ser parte de la experiencia. Lo mismo nos pasó con otras personas más allá en Lajas, en Sierra Bermeja. En aquel entonces era un señor que se llamaba Edison Baez, que también entraba en estos trances, y en esas zonas aeroradiactivas donde había ese tipo de fuerza, aparentemente esto lograba que se amplificaran sus capacidades psíquicas, ¿entendió? Que aumentaran de alguna manera o de alguna forma, donde su inconsciente pues se enlazaba con el nuestro y nos llevaba en esa proyección que él hacía o en eso que él percibía. Tal vez él producía todo en su inconsciente, tal vez era una imagen ilusoria creada, ¿no? Parte un fenómeno paranormal, parte obviamente un enlace psíquico telepático, o tal vez era que había algo que no era visible bajo estados de conciencia regulares, es decir, en onda, qué sé yo, beta acá, usted normalmente como está, y ahí se alteraba sus estados de conciencia y usted podría tal vez percibir lo que esa persona veía. Como eso también nos pasó en Adjunta, con otra mujer, una mujer en aquel entonces, Gladys, que también tenía este tipo de facultades, este tipo de sensibilidad, y cuando entraba nuevamente en esa frecuencia, pues estas cosas se veían, aparecían, pasaban por arriba de la carretera y todo eso. Ahora, lo interesante era que la gente que estaba en el círculo, ¿no?, un círculo que tal vez 30 metros alrededor máximo, eran los que veían eso. Los que estaban fuera del alcance del perímetro de la actividad mental o de la influencia psíquica o psicológica o la que fuese que tuviera esta persona o lo que fuese que estuviera a través de este canal, nos usaba a todos y nos hacía ver. Los que estaban fuera de ese alcance no veían nada, no veían ni la luz eléctrica,
No, yo no vi nada, pues no vieron eso que pasó. No, no estamos aquí, porque lógicamente cuando uno hace este tipo de investigación, hace varios grupos de observación, lo sabía, vamos a aprender el método, varios grupos de observación, igual que se hace cuando se experimenta con un medicamento, lo sabe. Pues bien, hay un grupo ciego, un grupo que usted tiene a un lado, donde esa gente meramente va a estar toda la noche ahí observando y usted no le va a decir ni esta boca es mía. Lógicamente hay otro grupo acá que usted le induce de que va a haber algo, le dice que va a haber algo, y está el grupo acá central donde está el paragnésico o el contacto, como le llaman acá, y usted hace comparativas. Es un estudio serio, que es lo que aquí no hacen los demás porque desconocen el método, pero eso es parte de la observación. Y usted describe, pues nuevamente, probablemente, diría yo, sobre el 65% de los casos que experimentamos ese tipo de expediciones, el grupo central es el que veía casi todo. En esos otros porcientos que variaban, pues obviamente se veía el grupo que había sido inducido o sugestionado aparte a ver algo. En uno u otro, diría yo, tal vez el porciento, un 10% de los casos, de las decenas de expediciones que hicimos, el otro grupo que estaba neutral también vio algo que se movilizó. Claro, cuando hacíamos la comparativa entre lo que cada grupo había percibido, pues utilizando obviamente ese grupo de control, nos dábamos cuenta que sí algo había pasado, que no era que el individuo que estaba en el centro de toda esta comunicación, que alegadamente era un psíquico, que podía obviamente aumentar sus capacidades en esa zona aeroradiactiva, podía afectar nuestra percepción. Nuevamente, esto es complejo. Estoy llevando a un nivel donde no se discute estos asuntos, ve que no se discuten aquí para nada, pero esto es parte de nuestra investigación seria, de trasfondo, de lo que hemos hecho por tantísimos años sobre estos elementos en particular y este tipo de temas. Ahora, hay que señalar lo siguiente. Recuerde usted dos cosas que bien interesantes que han estado estudiando antropólogos, geólogos y obviamente los que trabajan específicamente con el movimiento de poblaciones en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Por ejemplo, ¿qué han encontrado los arqueólogos? Les doy este ejemplo para que vaya cayendo y haciendo un marco de referencia a todo esto que les estoy aportando. Los arqueólogos dicen lo siguiente: muchos de los lugares en África, de Sudáfrica, Tangañica, donde quiera que sea, que han encontrado Ramapithecus, Australopithecus, Homo erectus, cualquiera de ellos, la famosa Lucy, lo que usted quiera, se han dado cuenta que los antiguos asentamientos, sea en cavernas o sea en sabanas africanas o las regiones, la mayoría, probablemente son un 75-76% de ellos. Oiga el número y verifique lo que le digo para que vea otro ángulo que no le han explicado la realidad, lo que trabajamos obviamente en este campo. Simple y llanamente, la mayoría de todos esos, ¿cómo diríamos? Homínidos, por un lado, y de los protohumanos, o inclusive de nuestros antecesores humanos, Homo sapiens, se ubicaban o se asentaban o utilizaban cotos de caza donde habitaban y cazaban zonas aeroradiactivas. Mastica con las neuronas. Aeroradiactivas. Lugares donde había minas, que en la actualidad hay minas de uranio, ¿okay? O otros materiales radiactivos. Sobre esas zonas, ellos se ubicaban, sobre esas zonas, ellos pues hacían su área de convivencia social y migraban a zonas similares. ¿Cómo las identificaban? Pues bueno, se ha especulado también dentro del campo de la evolución, específicamente de los seres humanos, de que nosotros tenemos, al igual que tienen los delfines, al igual que tienen los pájaros, pues magnetita en el cerebro. Y que el hombre primitivo, el hombre obviamente de las cavernas, antes, inclusive del proceso del mismo Homo sapiens y luego el Homo sapiens sapiens, con la evolución y los procesos que se dieron a través de todo el tiempo, pues fuimos perdiendo la capacidad natural de orientarnos como los pájaros o como los mamíferos marinos, delfines o otros más que tienen magnetita en el cerebro. Que obviamente el hombre neandertal, el Homo sapiens mismo y sus antecesores tenían esa capacidad de ubicarse con los campos magnéticos. Y esto es bien interesante porque no somos ajenos al resto de la fauna del planeta, lo sabe, ¿verdad? Pues bueno, esta era parte de ese proceso evolutivo, que es una de las muchas cosas interesantes, porque se discuten por allá tapaditos, medio ocultos, y no se les pone a la mayor parte de la gente, y por eso es que a veces hay tanta confusión en entender el porqué del porqué. Ahora, dicho eso, ¿qué han descubierto geólogos? ¿Qué más hay en otros campos, por ejemplo, ¿no?, de la demografía o que se puedan indicar con esto? Bueno, en la actualidad mucha gente se mueve a zonas que tienen fallas geológicas. Por ejemplo, California, elemental. ¿Qué pasa en California? Pues California es el estado donde más gente migra, no solamente ilegales que puedan entrar por San Diego, por la frontera sur, o que puedan venir de otras zonas de Centro-Suramérica, o que puedan venir del Oriente, sino inclusive muchos estadounidenses que migran a California, ¿no?, al estado de la China, al estado del Sol, a lo que usted quiera,
y que se ubican en zonas donde hay una gran cantidad de fallas geológicas, donde liberan energía telúrica, donde hay zonas radiactivas, etcétera, etcétera, igual que el hombre primitivo. Mire qué sencillo, mire qué interesante. Lo mismo pasa en Puerto Rico. Hay zonas que obviamente tienen fallas geológicas y la gente construye en esos lugares y están allí, por ejemplo, el Valle del Turabo, por darle un ejemplo breve, hay muchos más, donde la gente también se ubica en esos lugares. Y puede buscarlo en Turquía precisamente, ¿no? O en Irán, en zonas donde hay terremotos donde mueren decenas de miles, pues la gente se ubica, ¿dónde? Sobre fallas geológicas. Es algo, ¿no? Inconsciente, porque no están conscientes de ello, que obviamente los empuja, los lleva a vivir en esas regiones y no en otras. Y esto es parte de los estudios sumamente, obviamente, de la bioenergía humana y de otros eventos, y aquí se puede correlacionar incluso con aquella teoría que había, que hoy en día se sabe que no es una teoría, que no es meramente una hipótesis, aunque una teoría en ciencia es más de lo que usted cree que es una teoría. Una teoría en ciencia necesita comprobación, necesita experimentación, lo sabe. No es acá la teoría que usted tiene, esto es una teoría. No. Hay diferencia entre la teoría científica vis-a-vis lo que la gente cree que es una teoría, que más se parece a una hipótesis, o más que una hipótesis es una simple idea. Pero bueno, importante señalar para dejarlo acá y que siga explorando en ese universo de posibilidades y alternativas. Oiga, yo ya voy bien, mi amigo, mi amiga. ¿Qué pasa? Usted recuerda, en los años 90 yo recuerdo que estaba la hipótesis y luego la teoría de que se liberaba, por ejemplo, plasma eléctrico de roce las placas tectónicas, porque unas tenían carga positiva, otra carga negativa, y antes que hubiese un gran terremoto o un movimiento de placas tectónicas, pues había este roce produciendo energía y liberaba plasma a la atmósfera, y que se veían unas luces que salían antes de los terremotos. Hombre, y por años los científicos decían que no era cierto, que no era así. Vea usted cómo cambian, ¿no?, los postulados científicos, cómo cambian, ¿no?, el paradigma de las cosas según se va descubriendo la ciencia, y muchos de estos eventos insólitos ahora o extraños paranormales, según avance el conocimiento de la ciencia y las leyes del universo y del planeta, probablemente las podamos explicar en 20 años. Habrá otras que ni en 100 o en 1000 años las podremos explicar, vamos a hablar cómo es. Sí, habrán obviamente enigmas que tal vez por 100 años más o menos no sabremos, pero obviamente esto, por ejemplo, la energía y las luces que libera la Tierra, ya hoy en día se sabe que es una realidad, que no es tal vez a lo mejor quién sabe, sino que es un fenómeno físico de liberación de esa energía, ese plasma eléctrico. Ahora bien, lo pasa con los ríos, como he dicho aquí anteriormente, con la cuestión, por ejemplo, de las visiones que hay en los campos de Puerto Rico con el hacho y tantas cosas más en estas zonas aerorradiactivas una vez más. Bueno, me dijeron que el tiempo se me acabó ya. Esto va a continuar y esto vamos a estar hablando de esto y mucho, mucho más. La evidencia, sobre todo, que es lo más importante, que usted vea que es así, que no es que aquel le contó al otro o que tengo ahí una cosita que usted debe interpretar como tal, no. Vamos a estar esto presentándolo, recuerde, el próximo sábado 22 de febrero. Oye, y oye bien, sábado 22 de febrero, ¿dónde? Café Sí o Sí, Avenida Roosevelt, ahí está en el Borinquen Tower, Café Sí o Sí, estacionamiento tiene usted allí para usted, esto es pantalla gigante, enorme, la pantalla es de 10 por 10, así que es grandísima, va a poder ver muchísimo. Vamos a presentar esto en visuales de nuestra investigación Puerto Rico X-File. Como siempre digo, lo que se supone usted no deba saber y lo que nadie más le dice, por ahí está, presentamos la investigación, la evidencia, y usted llega a sus propias conclusiones una vez vea aquello, y no es que yo crea, tal vez a lo mejor, es la cosa que hemos podido conseguir, ¿no?, en la investigación in situ y secuenciarla, ¿no?, en datos que puedan ser didácticos y que puedan ser directos a la comprensión de los que están en nuestras reuniones, preguntas, respuestas, y todo esto es parte de la dinámica que presentamos en este tipo de conversatorio audiovisual, que no son esas grandes conferencias que hacemos obviamente en Bellas Artes, centro de convenciones, teatro. No, eso es otro tipo de producción. Esto es acá, yo con mi producción, y acá la interacción directa con la gente que va ahí conmigo. Y los que siempre asisten saben que precisamente es así. Siempre con el mayor respeto a todos ustedes y que no tienen que pensar como yo, pero le presentamos la discusión y vamos obviamente al análisis crítico de estos asuntos. Una vez más les agradezco estar conmigo, estaremos este próximo miércoles. Les recuerdo que el teléfono contacto para separar espacio para la presentación el próximo sábado 22 de febrero es 787-579-8600. Apunta prefijo 787-579-8600 acá en el área metropolitana de San Juan, Café Sí o Sí, allá en los Borinquen Tower en la Roosevelt. Te dejo aquí hasta el miércoles y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, despierta durmiente, que estamos esperando. Vamos a ver más allá de lo aparente. Sayonara.